Entonces, es la continuación de lo que hemos visto la clase pasada, que lo vimos para la situación de tiempo cero, que es cuando se aplica la fuerza de pretensado, y tiempo infinito. Y ahora lo vamos a ver para la situación de estado 1. Entonces, el objetivo es determinar el momento resistente nominal, que es una característica de la sección, en este caso la sección pretensada. Las hipótesis son las que ustedes ya conocen de hormigón armado, que las secciones se mantienen planas antes y después de aplicar la carga. A ver, voy a hacer una interrupción acá. Ya seguimos. Uy, se armó un lío acá. Bueno, ahí estoy de vuelta, pero mi computadora está haciendo cosas raras. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, ahí pueden ver la imagen. Sí, ahí se ve bien, ingeniero. Bueno, entonces, como les decía, las hipótesis son las que ya conocen. La hipótesis de secciones planas, antes y después de la deformación, adherencia perfecta entre hormigón y acero. Cualquier cambio en la armadura es igual al cambio en el hormigón que lo rodea. Esto va a ser válido para hormigón pretensado con adherencia. Después recuerden que hay un pretensado sin adherencia y un pretensado exterior, en el cual no se puede cumplir esta hipótesis, entonces el cálculo se hace de otra forma. A estas dos hipótesis, secciones planas y adherencia perfecta, el CIRSOC 201 agrega que la deformación límite de rotura del hormigón es del 3 por 1000. Del 3 por 1000. Entonces, como las secciones son planas, si ustedes agarran una sección, analizan una sección típica de dimensiones B por H, con dos planos donde se ubican las armaduras, A sub S y A sub PS serían las áreas de acero teso y acero no teso y acero teso. Entonces, si analizan un plano de deformación con una sección en donde está próxima a rotura, por las hipótesis utilizadas, el plano de deformación o el análisis de deformación tiene que conducir a un análisis plano, a un diagrama plano como el esquematizado en la figura, donde identificamos que como máximo la deformación del hormigón va a ser del 3 por 1000, y por aquí, en correspondencia con las posiciones de las armaduras, se identifican las deformaciones de los aceros ESU, o sea, del acero no teso en estado último, y EPSU, o sea, del acero de pretensado en estado último. Bueno, también entre las hipótesis se desprecia la resistencia a tracción del hormigón. Es decir, que si nosotros analizamos una curva tensión-deformación del hormigón,
responde a este tipo, o sea, solo tiene una respuesta en compresión. Recuerden que el diagrama es aproximadamente lineal en la primera parte, luego va perdiendo linealidad, llega a un máximo y luego tiene una caída. Entonces, si bien sabemos que existe una curva de tensión de formación en tracción, estas hipótesis no la consideran. Entonces, otra hipótesis es que la fuerza total en la zona de hormigón comprimida puede aproximarse a un bloque uniforme de tensión. ¿Qué quiere decir esto? A partir del plano de deformación, concretamente en el plano de deformación del hormigón, nosotros tendremos que ir a la curva constitutiva o ecuación constitutiva o diagrama tensión-deformación del hormigón. Entonces, entrando con cada uno de los valores de deformación, obtener la tensión. Yo, por ejemplo, ingreso con un valor de deformación bajo, cercano a este eje neutro, ingreso esta curva, eje horizontal, subo hasta la curva, saco la tensión en el eje vertical, y es un valor de este diagrama que tenemos aquí, del segundo diagrama. Si se fijan, hay un punto de deformación en el que yo ingreso y obtengo el máximo de tensión, que sería este punto, esta zona, más o menos. Y después, si ya ingreso con deformaciones mayores a ese máximo, si ingreso con deformaciones que están por esta zona, obtengo que el equilibrio únicamente se puede alcanzar con tensiones menores en el hormigón, y eso se ve reflejado en este sector de la curva de tensiones del hormigón, ¿sí? Entonces, a esta extensión del diagrama de deformaciones y tensiones del hormigón, a esta profundidad del eje neutro, le llamamos C, y a este valor máximo F'C. Como resulta algo complejo trabajar con este tipo de diagrama, aunque si se lo hace con fines de investigación, el CIRSOC y muchos reglamentos permiten adaptar este diagrama, que tiene esta forma rara, a un diagrama rectangular simplificado que tiene menor altura. La altura ahora, en vez de ser C, es beta 1 por C, donde beta 1 es menor que la unidad. Y en vez de tener esta altura o esta dimensión máxima o esta magnitud máxima F'C, tiene una magnitud reducida de 0,85 de F'C. Entonces se trata que el efecto de este diagrama real, digamos así, entre comillas, sea aproximado por este bloque rectangular de tensiones, sea suficientemente aproximado. Eso ustedes ya lo han visto en hormigón nuevo. Entonces, esa profundidad del bloque de compresiones adoptado, equivalente, es, como decía, A igual a beta 1 por C, y ese beta 1 tiene un valor fijo de 0,85 cuando trabajamos con hormigones de resistencia característica menor o igual a 30 megapascales, y tiene un valor variable en función de la resistencia característica, según esta ecuación, cuando trabajamos con hormigones mayores a 30 megapascales. Pero siempre nos limita ese beta 1 en mayor o igual a 0,65. Es decir que esta altura del bloque equivalente va a estar entre un 65 y un 85% de la altura del eje neutro de deformaciones, de la profundidad del eje neutro de deformaciones. Bueno, en el análisis se tiene que cumplir que la resistencia requerida, la resistencia requerida de diseño, sea menor que la resistencia nominal de diseño. O sea que el requerimiento sea menor que la capacidad. Y para ello interviene un coeficiente pi. La resistencia requerida, U, que en general podemos decir que U es un factor por la carga, la solicitación proveniente de momento, otro factor que puede ser igual o distinto por la solicitación que proviene de cargas
A ver, acá una cosita. Está en la otra pestaña, ingeniero. Sí. No, sí, bueno, estos son todos los que se han abierto acá. No, es que arriba usted ancló, digamos, para que se vea su pantalla. A la par de su cámara, arriba a la derecha, ahí Sí, está. ahí está, gracias. No, Sí, lo que quería ver es que hay algún micrófono, por ahí estaba abierto y estaba haciendo ruido. Pero bueno, parece bien. Bueno, gracias. Vamos a continuar. Entonces, como les decía, en general, U puede ser 1,4 de D más L, donde D es la solicitación que proviene de cargas permanentes y L la de cargas variables, o puede tomar otros factores como 1,2 para la carga permanente y 1,4 para la variable, o 1,5 o 1,6. Como ustedes saben, hay una serie de combinaciones según el caso que se pueden consultar en este artículo del CIRSOC. Y luego aparece el factor de reducción de resistencias, que es phi, y que varía entre 0,65 para secciones sobrearmadas y 0,90 para secciones subarmadas. Es decir, como ustedes saben, las secciones sobrearmadas tienen riesgo de rotura frágil, entonces ese coeficiente es menor. En cambio, las subarmadas suelen anunciar antes de la rotura, con lo cual ese coeficiente es mayor. El ejemplo típico es que un elemento sometido a flexión, como una viga, puede tener un factor, se puede utilizar el factor phi de 0,9. En cambio, un elemento sometido a compresión o a flexo-compresión, pero con compresión predominante, como puede ser una columna donde la compresión sea predominante, puede llegar a tener una rotura frágil. Lo mismo en corte. En el análisis del corte de un elemento de hormigón podemos tener una rotura frágil. Por eso se suele usar el coeficiente phi de 0,65. Entonces, acá, ¿qué ecuaciones hay que plantear para obtener la resistencia nominal, que es lo que queremos? Hay que plantear ecuaciones de siempre, de equilibrio de fuerzas y equilibrio de momento en la sección. Entonces, a partir de este diagrama, si hacemos una ecuación de equilibrio de fuerza, ¿cuáles son las fuerzas que intervienen? El resultante en el hormigón y las fuerzas en los dos aceros, que va a ser, en el caso del hormigón, el área de este rectángulo, y en el caso de los aceros, el producto del área, el área por la tensión, en el caso del hormigón, y en el caso del acero lo mismo, lo que es lo mismo, estaba bien lo que dije, área del rectángulo, para sacar el valor de C. Y en el caso del acero, para obtener la resultante de tracciones T, el área de cada uno de los aceros por la tensión a la que están trabajando. Fíjense que estamos suponiendo que el acero no teso alcanza su tensión de fluencia. No podemos decir lo mismo para el acero teso. Ya repasamos enseguida por qué. Entonces, de ese análisis de fuerzas horizontales, el bloque del hormigón tiene, fíjense, acá el valor del rectángulo es A multiplicado por 0,85 de F'C y por la dimensión en la otra dirección, que es B, que es el ancho de la pieza. ¿Sí? O sea, esto es un volumen de tensión que vale B por A y por 0,85 de F'C, que es lo que está puesto aquí, del lado del hormigón. Entonces, esa resultante de compresiones, esa fuerza de compresión en el hormigón, tiene que ser equilibrada por las fuerzas en los aceros, que son el producto de APS, el área de acero de pretensado, por FPS, su tensión,
más AS, el área de acero no teso, por FY, que es su tensión. Eso en cuanto a fuerza. Y la otra ecuación, como decía, es el equilibrio de momento. El momento podemos tomar la resultante compresión del hormigón, que es el 0,85 de F'C por B por A, por el brazo de palanca, que es D menos A sobre 2. Fíjense, ese D sería A sobre 2 es la mitad de la altura de este bloque. Y D es la distancia desde la fibra superior hasta la resultante de tracciones, que va a estar en un punto intermedio entre la posición de el acero teso y el acero no teso. Podemos tomar un punto intermedio o podemos calcularla en forma precisa o un poco más precisa haciendo esta ecuación de equilibrio. Entonces, es lo que está marcado aquí. ¿De dónde sale esta ecuación de equilibrio? Simplemente es el teorema de Varignon. El momento que produce la resultante es igual al momento de la componente. Bueno, acá se lo he puesto para que lo recuerden. El momento respecto a un punto dado O de la resultante de varias fuerzas concurrentes es igual a la suma de los momentos de la fuerza con respecto al mismo punto O. Eso es, también le llaman los españoles la ley de la palanca. Pero bueno, esas son las dos ecuaciones: equilibrio de fuerzas, equilibrio de momentos, y esta tercera ecuación, que es la posición de D de la resultante, de las fuerzas de tracción medida respecto a la fibra superior. ¿Se escucha bien ahí o se escucha entrecortado? ¿Alguna duda? Se escucha bien. Bueno, continuamos entonces. Entonces acá fíjense, tenemos tres ecuaciones que están marcadas, 1, 2 y 3. Y tenemos 4 incógnitas. La vida no es tan fácil. Bueno, las incógnitas son A, fíjense, porque A es la profundidad esta del bloque equivalente, no la conocemos. No la conocemos a A porque no conocemos tampoco C. Bien. No conocemos la tensión a la que trabaja el acero de pretensado, FPS. Si bien yo les había dicho que a FS, la del acero teso, la del acero no teso, podemos suponer que alcanza la tensión de fluencia, pero no sucede lo mismo con el acero de pretensado. Además, si ustedes recuerdan, el diagrama o ecuación constitutiva o el diagrama tensión-deformación del acero de pretensado responde de esta forma, donde no hay un claro escalón de fluencia. Entonces el acero, no podemos asegurar, el escalón de fluencia en realidad era convencional. Nosotros tomamos un valor convencional de fluencia. Entonces no sabemos en qué parte de ese diagrama se va a encontrar el acero de pretensado. Bien. Y las incógnitas entonces son A, la tensión en el acero de pretensado, la posición de la resultante de tracciones, ya que esa posición D depende a su vez de FPS. Y también es incógnita el momento nominal, que es uno de nuestros objetivos, conocerlo. Entonces, como tenemos 3 ecuaciones y 4 incógnitas, es necesario recurrir a alguna solución mágica. Entonces, le decía, volviendo a hablar del tema del acero pretensado, su deformación va a estar dada por una deformación inicial que está relacionada a la fuerza del pretensado efectivo y esta a su vez a la tensión del pretensado efectivo. Por eso llamamos con el subíndice PE, pretensado efectivo. Entonces, ese valor que
de deformación que tiene el acero de pretensado, que es el inicial menos las pérdidas, porque estamos suponiendo que esta situación de estado último se produce en algún momento donde ya la pieza tiene su tiempo y se han verificado las pérdidas de pretensado. Entonces, a esa deformación que tiene el acero de pretensado, se le va a adicionar otra producida por las cargas. Nosotros venimos avanzando en este diagrama por acá, al pretensar la pieza, quizás nos pasemos un poco, pero después hay pérdidas, entonces llegamos a este punto de equilibrio, que es la deformación y la fuerza relacionada, y la deformación y la tensión relacionada a la fuerza de pretensado efectivo. Cuando luego actúan las cargas exteriores, permanentes, útiles o lo que sean, nos vamos a ir desplazando en este diagrama, es decir, vamos a ir incrementando la deformación en el acero teso, hasta que lleguemos a algún valor en el que estamos haciendo ahora el análisis, pues en cualquier parte de esta curva. Entonces, a esa deformación le hemos llamado epsilon PS, es la deformación adicional que tiene el acero sobre la que ya tenía por el pretensado efectivo. Entonces, epsilon PS y la tensión correspondiente es FPS. Entonces, la suma de las dos deformaciones origina la tensión FPS. O sea que la deformación inicial por pretensado, contemplando las pérdidas, más la nueva deformación debido a las cargas, produce toda esta deformación que está relacionada con esta tensión total que llamamos FPS, por pretensado, acero S por steel y P por pretensado, pre-stress. Entonces, esa tensión se encuentra el acero de pretensado en el momento que rompe la viga. Y en general, esa tensión es menor al valor último, que llamamos FPU. O sea que, repito, si bien conocemos que el acero no teso, o podemos suponer que el acero no teso ha alcanzado su valor de fluencia cuando se produce la rotura de la pieza, no podemos saber muy bien dónde se encuentra, en qué parte del diagrama se encuentra el acero no teso, o sea, cuánto vale FPS, pero sí sabemos que es menor que FPU, que es la tensión última, y mayor que FPE, que es la de pretensado efectivo. Bien, entonces, si volvemos a este diagrama, podemos decir que la deformación epsilon PE, relacionada al pretensado efectivo, es la tensión sobre el módulo elástico. Esto es por el teorema, por la ley de Hooke, un análisis lineal dentro de una relación, de una zona lineal, la respuesta lineal del material. En vez de poner la tensión FPE, ponemos el cociente, fuerza de pretensado, P sub E, sobre área de pretensado, APS. Entonces, esa tensión dividida en el módulo elástico del acero de pretensado me da esta deformación correspondiente a la tensión efectiva del pretensado. Se establece un valor próximo al límite según normas. O sea que este valor más o menos lo puedo conocer. Y sé que epsilon PU, o sea, la deformación que sufre el acero en estado último, cuando llega al agotamiento de la pieza, cuando se produce el colapso o el agotamiento de la pieza, epsilon PU va a ser la suma de la deformación epsilon PE relacionada al pretensado efectivo, más epsilon PS relacionada a las cargas exteriores o al resto de las cargas permanentes. Entonces, la determinación de esa deformación efectiva, epsilon PS, puede resolverse con alguno de estos procedimientos.
y hay una solución general y una solución aproximada. Recordamos con un problema de 3 ecuaciones y 4 incógnitas. Entonces, una forma de resolverla con una solución general, que es iterativa, y otra con una aproximada. Esto que sigue a continuación es para secciones esto lo que vamos a analizar a continuación es la solución general. Esta solución general, vamos a hacer primero, vamos a recordar que en secciones no pretensadas, como se asume que el acero se encuentra en fluencia, es posible plantear una ecuación cuadrática que resuelve el problema. O sea, cuando hacíamos este análisis de rotura en secciones de hormigón armado, en hormigón 1, no teníamos este problema porque la tensión del acero se supone que llega a la defluencia. Acá tenemos este problema porque no sabemos en qué parte de este diagrama nos encontramos en el momento de la rotura o agotamiento de la pieza. Entonces, en secciones pretensadas suele ser conocido, como ya hemos dicho antes, en general la sección del acero de pretensado APS la conocemos, ya que el camino frecuente es resolver primero el estado de servicio para los tiempos T0 y T infinito y luego hacer una verificación en rotura. Entonces, al ser conocida la fuerza de pretensado, se elige un sistema de pretensado y la armadura APS se obtiene a partir de las tensiones admisibles de tesado en el acero. O sea, esto es la clase que hemos visto la clase pasada. Si repasamos la clase pasada, vamos a ver que podemos conocer APS siempre que cumpla con las tensiones límite en la situación de tesado, que es T0, y T infinito, que es cuando la pieza está en servicio, que cumpla con esas condiciones según los límites que nos fija el reglamento. También conocemos el diagrama tensión de formación del acero, que es este. En el caso de elementos con cables adherentes, pretesado o postesado con adherencia posterior, se puede realizar este cálculo iterativo. En el caso de elementos no adherentes, la historia es diferente. Entonces, en el primer caso, adoptar epsilon PS, o sea, adoptar esta deformación, que en primera instancia no la conocemos. Obtener la deformación total en el pretensado como la suma del valor antes adoptado más epsilon P, que es la deformación relacionada al pretensado efectivo, que sí conocemos. Ahora vamos al diagrama y, conocido este valor total, subimos por acá y sacamos FPS, es decir, la tensión en el acero de pretensado. Repito, epsilon P lo conocemos, adoptamos epsilon PS, sumamos los dos a epsilon P más epsilon PS, me encuentro acá en esta ordenada, subo por el diagrama y obtengo FPS, tensión en el acero de pretensado en el momento de la rotura. Cuarto paso, me voy a la compatibilidad de deformaciones. Recuerden este diagrama como planteado antes, y aquí hago una relación lineal. La deformación en el hormigón, que es del 3 por 1000, es AC como deformación epsilon PS, que es la que corresponde al acero despretensado, o epsilon PSU, se ve colocado en este diagrama, es a esta distancia. ¿Y esta distancia cuánto vale? Vale D sub P menos este sector que es C. Entonces es la relación que está marcada acá, que es la relación de triángulo o proporcionalidad entre estos dos triángulos, el del hormigón y el limitado por la deformación del acero de pretensado. Entonces, de esa ecuación, de esa condición, puedo despejar dP sobre C menos 1
O sea que lo que he hecho es este denominador, multiplico ambas partes de la ecuación por dp menos c, y multiplico ambas partes de la ecuación, divido ambos miembros de la ecuación por 0,03. O sea, despejo EPS sobre el 3 por 1000 y obtengo esto. Entonces de acá puedo despejar C. Me queda esta ecuación marcada en verde. Que fíjense, me relaciona D sub P, que sí lo conozco, y epsilon P U, o sea, la deformación del acero pretensado, que en este momento la conozco porque recuerden que había adoptado epsilon PS. O sea que epsilon PU o epsilon PSU, como se marca acá, sí es conocido. O sea que hasta acá he determinado el valor de C, que es la profundidad del eje neutro de deformaciones. Y a partir de él puedo determinar el rectángulo equivalente de tensiones. Recuerden que puedo ir a estas ecuaciones. A relaciona A con la profundidad del eje del bloque de tensiones, el bloque equivalente de tensiones con C, a través de beta 1. Y ese beta 1 tomaba estos valores. Entonces, estos valores se pueden conocer. Ahora, el paso siguiente dice que si la sección de acero de pretensado APS es conocida, lo cual habíamos dicho que sí era conocida, en la clase pasada la habíamos determinado, de modo de verificar las condiciones tensionales para T0 y T infinito. Entonces, yo puedo aplicar esta ecuación. Vamos a silenciar el teléfono. Puedo aplicar esta ecuación. Se controla que la resultante de tracción sea igual a la resultante de compresión. Recuerden que yo he adoptado un valor de deformaciones. Me voy a este diagrama, conozco la profundidad C del bloque rectangular. Entonces, si conozco esa profundidad, puedo verificar qué pasa en esta ecuación. O sea, si se produce el equilibrio entre la resultante de tracción y la resultante de compresión. Lo más probable es que no se produzca. Entonces, lo que tengo que hacer es regresar a 1 con otro valor de EPS. O sea, ahí viene la iteración. Tengo que volver acá, porque yo había adoptado un valor de EPS. Adoptar un valor distinto, corregir ese valor y volver a hacer todo este procedimiento hasta que la resultante de tracciones, que es esta parte, la segunda parte de la ecuación, sea próxima a la resultante de compresiones, que es esta parte de la ecuación. Entonces, con la ecuación 3, que era la de la determinación de la resultante de tracciones, la posición de la resultante de tracciones, se calcula D. Con la ecuación 2, que era el equilibrio de momentos, se obtiene el momento nominal, ya que ahora, al conocer A, todos los otros valores son conocidos. Y luego se verifica que el MU sea menor o igual que phi por el momento nominal. Esto hay que verificar que se cumpla. Como les digo, primero itero entre 1 y 6. Cuando termino esa iteración, hago estos pasos y veo que se cumpla esta condición 9. O sea, que era lo que planteamos al principio. Lo que planteamos en cualquier sección de hormigón. Que el MU, acá, la resistencia requerida de diseño, sea menor o igual que la resistencia nominal de diseño, teniendo en cuenta un factor de reducción.
Bien. Entonces, ¿qué puede pasar? Que después que hago todo ese análisis, esto se verifique o no se verifique. Si la condición se verifica, el cálculo se da por terminado. Si no se verifica, la desigualdad se puede producir de dos maneras. O sea, ¿qué puede pasar? Recuerden que yo vengo de un cálculo en servicio, que lo he realizado en la clase pasada, haciendo cumplir las condiciones para T0, que es relacionado al tesado inicial, y para T infinito, que es relacionado a cuando ya se han producido todas las pérdidas y actúan la peor situación de cargas. Ahora estoy verificando rotura. Puede que cuando vaya rotura las ecuaciones no verifiquen. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que me está faltando acero para verificar la condición de rotura. Entonces tengo dos posibilidades, si no se verifica la desigualdad. Aumentar el acero no teso ayuda al control de fisuración también. O la otra opción es aumentar el acero teso. Pero ¿qué pasa? Si aumento el acero teso, puede ser que ahora no cumpla alguna de las ecuaciones de la clase pasada, o sea, las tensiones límite en hormigón y acero que me fijaba el CIRSOC. Entonces, acá dice, si aumento el acero teso, reducir FPE, la tensión de pretensado efectivo, para no exceder las tensiones admisibles tanto en transferencia como en servicio. O sea, fíjense que si yo aumento acero de pretensado, tengo que hacerlo trabajar a una tensión menor. O sea que, si se quiere, estoy desperdiciando, se podría decir. Aumento de acero de pretensado lo tengo que hacer trabajar a una tensión menor para no excederme en alguna de los límites que nos fijaba el reglamento que hemos visto en la clase pasada. Entonces son las dos opciones, o aumento de acero no teso o aumento de acero teso. Es común aumentar acero no teso. De paso, sirve para controlar la fisuración. En cualquiera de estos dos casos, al aumentar las armaduras, hay que recomenzar en uno. O sea, hay que volver acá al paso 1 y volver a iterar y todas las cuestiones. ¿Sí? Comentario. En general, el acero de pretensado, como ustedes han visto, tiene una tensión de rotura 4 veces superior al acero no teso, y el precio del acero de pretensado solía estar alrededor del doble, 2 veces o 2 veces y media, el precio del acero no teso. O sea que me convendría aumentar acero de pretensado, en principio, y no acero no teso. Pero a su vez el acero del acero no teso me ayuda a controlar mejor la fisuración. En todo caso hay que hacer el análisis para ver qué me conviene, pero es común que cuando uno está en etapa de cálculo, si no verifica la la situación de rotura, uno aumenta acero no teso directamente. Bien, pregunta hasta acá. Bueno, esa es la solución exacta, digamos, entre comillas, o iterativa. Acá una acotación: si los cables no son adherentes, caso del postensado sin adherencia posterior o el postensado o el pretensado exterior, no hay compatibilidad de deformación en acero hormigón. Entonces hay que determinar FPS en forma exacta es muy laborioso. La determinación de la tensión del acero es laboriosa y se prefiere la solución aproximada. ¿Cómo es la solución aproximada? El CIRSOC omite el cálculo de epsilon PS. Recordemos nuevamente que era epsilon PS. Epsilon PS era esta parte de la deformación. Era la parte de la deformación del acero que está por encima de la del pretensado efectivo.
de forma que la suma de estas dos deformaciones son las que me llevan a la deformación última que produce el colapso de la pieza. Bien. Entonces, el CIRSOC omite ese cálculo de esa deformación y propone expresiones aproximadas para el cálculo de FPS, de la tensión en acero teso. Si se considera como un dato a la tensión en acero, puede aplicarse las expresiones de cálculo directo. Las expresiones aproximadas solo se aplican cuando la tensión del pretensado efectiva verifica que es mayor que el 50% que la tensión del pretensado último. Acá esta solución aproximada se descompone en dos partes. B1 para cables adherentes. La expresión propuesta para determinar la tensión en el acero de pretensado intenta ser muy general, incluye la presencia de armaduras pasivas, traccionadas y comprimidas, y por lo que está sujeta a algunas restricciones. Fíjense, aparece FPS, que es la tensión que queremos obtener en el acero teso para el cálculo de la resistencia nominal. Aparece FPU, que es la tensión de rotura especificada para el acero de pretensado en tracción. Aparece gamma sub P, que es un factor que tiene en cuenta la forma del diagrama de tensión de formación de los aceros, relajación del acero de pretensado, ¿no? Tanto si es un acero de relajación normal, de baja relajación, etc. Y eso está caracterizado por el cociente entre la tensión convencional de fluencia del acero de pretensado y la tensión última del mismo. Entonces ese gamma vale 0,55 para una relación de tensiones antes mencionada mayor de 0,80, lo cual suele pasar en barras conformadas de pretensado. Vale 0,4 cuando esta relación es mayor de 0,85 en barras, alambres y cordones de relajación normal. Y vale 0,28 para alambres y cordones de baja relajación. Luego, también aparecen en esta expresión había omitido decir, aparece FPI en la tensión de influencia especificada para el acero de pretensado y FPU la última, como había comentado. Bien. Entonces, en función de la relación entre las dos tensiones del acero, sacamos el gamma, que va a depender de esa relación de tensiones que está a su vez ligada a el tipo de acero pretensado que estamos usando. Luego aparece el factor beta 1, que es el factor que ya conocemos, que relaciona la profundidad del eje neutro con la profundidad del bloque rectangular de tensiones utilizado para los cálculos de resistencia a tracción. ¿Qué? Bien. Acá una cosita. Bien. Entonces, decía que beta 1 es ese factor que relaciona la profundidad del eje neutro de deformaciones con la profundidad del bloque rectangular de tensiones equivalente. Podemos determinar ρ sub P, que es la cuantía de armadura tesa, en la cuantía geométrica, cociente entre área de acero de pretensado y B por dP, que es el área del rectángulo que estamos analizando. B, el ancho, y dP, la profundidad a la que se ubica el acero de pretensado. Entonces, dividiendo APS en esa área, obtenemos una cuantía geométrica de acero de pretensado. Luego podemos calcular también omega, que es la cuantía mecánica de la armadura no tesa, que es la relación entre la fuerza que puede desarrollar
la armadura no tesa, producto de A sub S por FI, área de acero no teso, FI, tensión de fluencia del acero no teso, dividido en la superficie B por DS por F'C, o sea, B, que es este ancho de la pieza, por DS, profundidad de la armadura no tesa, o sea, área de hormigón, multiplicada por F'C, me da una cuantía mecánica de armadura traccionada no tesa. Y podemos hacer lo mismo para la cuantía mecánica de armadura comprimida no tesa, usando A'S, si tuviéramos una armadura de compresión. También podemos hacer algo equivalente para la cuantía mecánica de la armadura traccionada tesa. Entonces, si lo trabajamos un poquito, reemplazamos, nos va a quedar esta expresión. Esa cuantía mecánica es Rho sub P, que es la cuantía de armadura tesa, por FPS sobre F'C. Entonces, repasemos. Estamos analizando de dónde sale cada uno de los factores que conforman esta expresión aproximada que nos da el CIRSOC. Donde intervienen tensiones, intervienen cuantías mecánicas obtenidas a partir de cuantías geométricas. Y interviene también este Rho sub P, que es una cuantía geométrica. Bien, entonces veamos cómo sigue esto. Cuando se analizan secciones T, en general secciones con ala, T o doble T, la cuantía mecánica deben calcularse para el ancho del alma, B igual a BW, considerando solamente la cantidad de armadura necesaria para equilibrar las tensiones que se producen en el alma. En estas expresiones anteriores, FPS es la parte de la base, FPS, parte de la base que la armadura de compresión se encuentra en fluencia. O sea, si existe armadura de compresión, va a estar en fluencia. Si esto no ocurriera, los resultados quedarían del lado inseguro, dado que se estaría sobrevalorando el valor de la tensión en las armaduras de pretensado. Por esos motivos, aun cuando exista armadura comprimida, deben tomarse estas precauciones. Cuando existe armadura de compresión, A'S, con D' menor que el 15% de la profundidad de la armadura tesa, o sea, vamos a la figura de nuevo, cuando tenemos por acá arriba una armadura de compresión y su posición o su profundidad es menor de 0,15 de D sub P, entonces nos colocan una limitación para esta parte de la ecuación que, si recuerdan, es esto. Lo que está aquí adentro, entre corchete, tiene que ser mayor o igual que 0,17. Y la otra precaución es que si D', en vez de ser menor o igual que este valor 0,15 de sub P, es mayor que D sub P, se adopta directamente omega prima, que es la cuantía mecánica de la armadura comprimida, igual a 0. La armadura de compresión está muy alejada de la fibra más comprimida y por lo tanto no estará en fluencia por compresión.
Bien. Entonces, si acá también tenemos el gráfico, si D' es mayor que 0,15 de dp, entonces estamos para valores de deformación bajos de la armadura comprimida y no podemos asegurar que influencia, por lo tanto, A'S no entra en fluencia, entonces no consideramos su colaboración y omega prima la tomamos cero. ¿Mm? Entonces ese es el tema cuando uno tiene una armadura de compresión. Y la otra acotación es cuando tenemos cables no adherentes. Recuerden que estamos parados acá en la solución, en las opciones de resolución del problema. Hemos visto primero la solución general, que es la parte A, con esas iteraciones, y en la solución aproximada hemos visto primero para cables adherentes, que es el B1, y ahora para cables no adherentes, que es el B2. Ingeniero, Sí, o sea, la opción hasta el momento, la parte aproximada, me da el el FP, y con ese sigo calculando como el otro, digamos. O sea, hago lo que hicimos en el método exacto, ya conociendo FPS, ¿o no? Claro, es como ir al método exacto, esa solución iterativa, y claro, es como conocido FPS, tengo que hacer estas verificaciones. ¿Mm? Tengo que hacer la verificación esta para ver si el momento último es menor que phi por mn, y si no, tengo que hacer estas correcciones. ¿Sí? Y esas verificaciones no las voy a poder hacer cuando no esté adherido, en el otro caso. No, ahora vemos qué pasa para cables. Esto era para cables adherentes. Y ahora, ¿qué pasa en cables no adherentes? O sea, lo que hace el SIRSOC es, me da esta ecuación, con lo cual me evita hacer la iteración entre los puntos 1 y 6 de la solución esta planteada acá, de la solución general. Pasa que esto, si uno lo programa, incluso con la planilla Excel, es bastante rápido de hacer esta solución. Pero bueno, está esa otra opción de recurrir a esta ecuación. Bien, entonces, ¿qué pasa con el cable no adherente? Experimentalmente se conoce que en estructuras esbeltas, por ejemplo, losas en una dirección, placas planas y losas planas, el incremento de tensión que se origina durante el proceso de carga en los elementos no adherentes es menor que el que se produce en estructuras tipo viga. Por este motivo se establecen expresiones diferentes de acuerdo con la esbeltez del elemento en análisis. O sea, si para cables no adherentes, para relaciones de esbeltez, luz dividido en altura de la pieza, menor o igual que 35, me da una expresión simplificada, el reglamento de FPS, en función de la tensión de pretensado efectivo, más 70, más la resistencia característica de compresión del hormigón, dividido en 100 ρ sub P. Ρ sub P, recuerdan que era una cuantía geométrica de acero de pretensado. Siempre que FPS sea menor o igual que FPI, o sea, que la tensión de fluencia convencional del acero de pretensado, y sea menor o igual que la de pretensado efectivo más 420 megapascales. Eso es para cable no adherente con una esbeltez menor o igual que 35, y esto para cable no adherente, la B2, con una esbeltez mayor de 35. O sea que cambian un poquito los coeficientes que se usan.
Bien. Una vez conocido FPS, lo que me preguntabas recién, con la ecuación 1 se calcula A, es la profundidad del bloque, recuerden. Con la ecuación 3 se calcula D, el resultante de tracciones. Y con la ecuación 2 se calcula MN, que es el momento nominal. Otra forma de escribir la ecuación 2 del momento nominal es, en vez de colocar 0,85 de F'C por B por A, colocar la parte de la derecha de la ecuación 1, que es la resultante de tracción. La resultante de tracción por el brazo de palanca. O lo que es lo mismo, distribuir esto, primera parte, primer término por el factor, es esto, y segundo término por el factor, es esto. Entonces, esas ecuaciones permiten conocer el momento nominal y luego tenemos que ir a verificar la relación entre los momentos, como habíamos comentado antes, entre M, el momento nominal, y el momento solicitación. MU menor o igual que pi por MN. Si no se cumple, si hay problema, agregar alguna de las dos armaduras. Bien. Había un comentario recién sobre la sección T. Y si el eje neutro cae en el ala de la sección T, o sea, nosotros acá hemos determinado A, y A está relacionado a C. Bien, si en cualquiera de estos cálculos, ya sea las soluciones exactas o aproximadas, el eje neutro cae en el ala, no hay problema porque se trata de manera similar a una sección rectangular de igual ancho B. Y las ecuaciones anteriores se aplican sin ninguna modificación, o sea, todas las ecuaciones anteriores. Este tipo de comportamiento se logra en casi todos los casos en que la cuantía es baja. Pero cuando nosotros colocamos mucha armadura, tesa o no tesa, en la situación última puede ser que el eje neutro corte a el alma. O sea que tenemos una situación como el gráfico de la derecha. Entonces hay que descomponer el análisis en dos partes. Se supone que la sección T tiene un comportamiento rectangular, tal que, bueno, ya hemos visto C es igual a A sobre beta 1, donde A surge de la ecuación 1, la profundidad del bloque de tensiones de compresión surge de la ecuación 1. Si C es menor que HF, si C es menor que HF, lo que ya hemos dicho antes, se trata como sección rectangular. Si HF es menor que C, se trata como sección T. La sección T se divide en dos partes ficticias. Esto se tratan por separado como secciones rectangulares. Y la suma de sus capacidades nominales resulta la capacidad nominal de la sección T. O sea, en otras palabras, cuando tenemos esta situación en que C corta a la profundidad del eje de deformación, corta al alma, descomponemos esta sección en una parte rectangular de altura C, más los dos sectores adicionales de ala. Entonces, tendríamos, fíjense, esta parte rayada tiene un ancho B más BW y una profundidad conocida que es HF. Entonces,
asociado a ella se encuentra una resultante de compresión, que aquí se llama C sub n del ala, que es D, que es la profundidad de la resultante de tracción, menos la mitad de la altura de este rectángulo. Como la altura del rectángulo era HF, la mitad HF sobre 2. O sea que esto se puede conocer. Y por otro lado tenemos el rectángulo asociado al alma. Ese rectángulo tiene una altura C, tiene un ancho que es BW, y relacionado a él hay un bloque de compresiones de profundidad A, y esa resultante de compresiones le llamamos C sub n del alma. Y está formando un brazo de palanca respecto a la resultante de tracción que vale D menos la mitad del rectángulo, o sea, D menos A sobre 2. O sea que si hacemos, calculamos las fuerzas, las debidas al ala valen la tensión, que es 0,85 de F'C, por el área esta, que es B menos BW, por HF. Sería el área rayada. La área rayada multiplicada por la tensión en el hormigón, 0,85 de F'C. Mientras que en el alma, esta parte de acá, es la misma tensión en el hormigón, 0,85 de F'C, multiplicado por A, ¿sí? Por A, y por BW, que es el espesor del alma. Bien, entonces son las fuerzas debidas al ala y al alma, las sumo a las dos, sumo esas dos partes, y cálculo las fuerzas de las resultantes de tracción en el acero teso, el acero no teso, y esas tienen que ser igual a las fuerzas en el hormigón. Entonces, tengo esa ecuación de equilibrio de fuerzas y análogamente tengo la ecuación de equilibrio de momento, trabajando de esa misma forma. Entonces, de acá puedo despejar el valor de A. Bueno, la resolución aproximada tiene los siguientes pasos. Se calcula en forma simplificada 4A, 4B o 4C, según se trate de cable con o sin adherencia. Repasemos. 4A para cables adherentes, la expresión que da el reglamento, o 4B y 4C, que da el reglamento para cables no adherentes. Entonces, a partir de eso, obtenemos FPS, tensión en el acero de pretensado. Con FPS de la compresión y luego C, que es la de la línea neutra. Repasemos con FPS, vamos a la ecuación 1. Que la tenemos allá arriba. Con FPS podemos obtener A, y con A vamos a poder obtener C. Bien.
Luego, si C es mayor que HF, o sea, si estamos cortando al alma, la fuerza total de tracción tiene que ser igual a la fuerza total de compresión, o sea que aplicamos la ecuación 7. Si C es mayor que HF, estamos en este caso. Entonces la fuerza total de tracción puede separarse en dos partes, una que equilibra la fuerza de compresión en el ala y otra que equilibra la fuerza de compresión en el alma. O sea, hemos hecho esta descomposición. Hay una fuerza de tracción que equilibra la resultante de compresión en el ala y una fuerza de tracción que equilibra la resultante de compresión en el alma. O sea que son estas ecuaciones y la altura del bloque de tensiones de compresión resulta a partir de esta expresión. En el tercer paso, conocido estos valores, se obtiene D, que era la profundidad de la resultante de tracciones, con la ecuación que hemos visto al principio, la ecuación 3, y el momento resistente nominal a partir de los valores ya conocidos. Y luego, como siempre, hay que verificar que M1 sea menor o igual que pi por Mn, por momento nominal. Bueno, después lo repasan a esto, porque es fácil perderse, pero las ecuaciones son sencillas, son siempre una ecuación de equilibrio de fuerza, un equilibrio de momento, y algunas suposiciones que hace el reglamento para salvar la situación que nos faltan ecuaciones. O realizar una solución iterativa en base a suposiciones. Suposición de la deformación del acero de pretensado. Bueno, acá hay una acotación sobre el índice de refuerzo o índice de armado. ¿Cuánto nos quedan? Quedan cuántas páginas acá. El índice de refuerzo es para identificar si la sección es subarmada o sobrearmada. Puede utilizarse un índice de armado combinado o índice de armado. Fíjense, este índice tiene en cuenta la cuantía mecánica del acero de pretensado, que es WP o omega P, la cuantía mecánica del acero teso, del acero no teso, que es omega, y la cuantía mecánica del acero no teso en compresión, que es omega prima. Este Q es un parámetro unificado entre hormigón armado, hormigón pretensado y hormigón pretensado parcial, y es muy útil en el diseño. Suponiendo una sección rectangular con armadura tesa y no tesa y de compresión, y suponiendo además que en rotura las armaduras no tesa fluyen, entonces vamos a ver rápidamente un poco de estas ecuaciones. En la ecuación 14 nos muestra un equilibrio de fuerza, a la izquierda las relacionadas al hormigón, a la derecha las relacionadas al acero. Observen el signo negativo de la fuerza relacionada a la armadura de compresión. Entonces ahora dividiendo ambos miembros de la ecuación por B, por D y por F'C, aquí nos queda el segundo término es igual a Q, o sea 0,85 de A sobre D, y también puede expresarse así. A partir de la ecuación 14, dividimos en B, se va de acá, me queda A sobre D, F'C. F'C se cancela, me queda 0,85 de A sobre D,
y eso es Q. O sea que Q, y trabajando con la segunda parte de la ecuación, me va a quedar algo así, como una 16, a partir, como les digo, a partir de la ecuación 14, dividiendo en B de F'C, me queda esta expresión, la 16. Y esto me dice que es válido que la armadura no tesa de tracción fluya, pero no siempre la armadura no tesa de compresión va a fluir. Uno puede suponer que la armadura no tesa de tracción fluye, o sea que FI alcanza, FS alcanza la fluencia, por eso colocamos FI, pero no estamos seguros si F' en compresión, la tensión del acero en compresión va a alcanzar la fluencia. Entonces el error de suponer que ha alcanzado la fluencia puede subsanarse, pero complica el cálculo y el error cometido es pequeño. Por eso el código acepta que el proceso sea simplificado. Entonces, en las ecuaciones anteriores puede ponerse en función de Q, de esta ecuación 16. Bueno, hacemos 0,85 de F'C por B por A, lo que teníamos en el paréntesis, igual a Q por B por D por F'C. Entonces, despejamos A, de esta ecuación despejamos A, y con A y beta 1 sacamos C. Reemplazando A en la ecuación 2, que era el equilibrio del momento, obtenemos el momento nominal y verificamos que cumpla la condición general. Hay que notar que la ecuación 18, esta, del valor de A, y la 20, la del momento nominal, en función de Q, puede reemplazarse a ecuaciones 1 y 2, que eran equilibrio de fuerza y de momento. Si la sección se comporta como T, el momento nominal puede dividirse en dos partes. Bueno, y sigue todo este trabajo algebraico, que no tiene mayor importancia. El objetivo es saber si la sección es subarmada o sobrearmada, porque nosotros no queremos que esté sobrearmada, porque si está sobrearmada, corremos el riesgo, como saben, de una rotura frágil. Entonces, si Q dividido en Q máximo es igual a 0,30, estamos en un comportamiento subarmado, y si Q sobre Q máximo es mayor, y si Q, perdón, es mayor que Q máximo, estamos en un comportamiento sobrearmado. En el último caso, la capacidad última está limitada por el bloque de tensiones de compresión. O sea que si la pieza es sobrearmada, falla cuando falla el bloque de tensiones de compresión. En tal caso, para determinar el momento nominal en forma conservativa, supuesto comportamiento rectangular, se puede hacer esta aproximación. Phi por Mn igual a Phi por 0,25 de F'C por B y por D al cuadrado, o sea, valores relacionados al bloque de compresión. Se puede arribar a esta ecuación suponiendo en la ecuación 2, que era la del equilibrio de momento, que el máximo valor de A es 0,36 de D, donde Phi igual a 0,70 para falla de aplastamiento por compresión o para sunchos, según el CIRSOC,
0,65 para falla por aplastamiento de compresión, estribo cerrado. Hemos dicho que para comportamiento T, si Q del alma es menor que 0,30, estamos en secciones subarmadas, y si es mayor que 0,30 en sobrearmada, con el criterio de la ecuación 16, que era el valor de Q que tenemos acá. ¿Dónde estamos? Bien. Con el criterio de la ecuación 16, esto conduce a un Q sub T, que está por acá. Bueno, si en una viga con comportamiento T el índice de armado es mayor que el límite máximo T, que se determina por acá, dado por la ecuación 28, se supone que la sección es sobrearmada y el momento nominal se calcula con esta expresión. Bueno, con otros valores para fin. Existe paralelismo entre el valor límite del índice de armado Q en hormigón pretensado y el valor límite de cuantía geométrica ρ en hormigón armado. Para hormigón armado, el reglamento limita el valor de ρ al 75% de la armadura para rotura balanceada. Bueno, esta parte es un poco engorrosa en cuanto a las ecuaciones. Vamos a dejar acá, ahí termina, pero vamos a dejar acá para volver a verla en limpio en la próxima clase. Lo que pretendo es que de esta clase rescaten cómo es el planteo general. El planteo general, las hipótesis, que son las de siempre: secciones planas, adherencia perfecta. Hay una deformación a compresión límite que fija el reglamento. No se considera la resistencia a tracción del hormigón y se admite trabajar con el bloque de compresiones equivalentes. Bueno, entonces lo importante es plantear las ecuaciones, equilibrio de fuerza, de momento, posición del resultante de tracción, y luego saber cómo resolver la situación, porque tenemos más incógnitas que ecuaciones, ya sea en forma iterativa, con una solución que podríamos decir solución general, o mediante las aproximaciones que permite el reglamento, tanto para secciones adherentes como para secciones no adherentes. Bueno, vamos a dejar acá. La próxima clase vamos a volver a ver esto en forma un poco más sintética. Vamos a repasar esta parte del índice de refuerzo. Vamos a tratar de simplificarlo para que no se pierdan con las ecuaciones. Y vamos a empezar la parte de algo de verificación al corte, probablemente hagamos, o diseño de piezas pretensadas. Bueno, dejamos ahí por ahora. Seguimos el martes. Bueno, ingeniero, hasta luego. Bueno, ingeniero, hasta luego.